son las herramientas de transformación. Las herramientas de transformación vienen en el palette y es el segundo de arriba abajo, en la segunda pestaña. Entonces vamos a utilizar estas herramientas. También abran la de pick, que son nuestras herramientas de selección, que las vamos a estar viendo, digamos que al mismo tiempo, porque van una con la otra. De hecho, las herramientas de selección van, digamos que se utilizan todo el tiempo. Y bueno, y también abran la pestaña de Surface, porque vamos a estar poniendo objetos. Bueno, entonces vamos a agregar un objeto donde sea, no importa. Aquí, por ejemplo, en Sphere, aquí vamos a crear una esfera. Si quieren crear otra opción, que nada más denle clic a esfera y dejen el clic apretado y les van a salir las diferentes opciones, ¿ok? Entonces aquí agarren cubo. Ya está. Entonces, vamos a hacer cubos. Entonces ahora den clic izquierdo en cualquiera de la pantalla. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es darle pick nothing para quitar la herramienta de cubo, la pick object. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar, o sea, ya que le dieron clic en pick object, le dan clic al cubo. Ajá, y ahora vamos a seleccionar las herramientas de transformación. Entonces vamos a dar clic en move. Ajá. Entonces aquí en move, algo que tienen que saber es que dentro de las herramientas de transformación cada clic tiene una función diferente. Ajá. Entonces, por ejemplo, en move, si nosotros damos clic izquierdo, nos va a mover sobre el eje rojo, que es el eje de las X. Entonces, por ejemplo, en move, damos clic izquierdo y entonces, si se fijan, desplazamos solamente en el eje X. De hecho, si se fijan, hasta la flecha que sale cuando apretamos, cuando damos el clic, es de color rojo, indicando que solo estamos moviendo en ese eje. Ajá. En cambio, si damos clic de en medio, que es en la ruedita, vamos a dar clic y va a salir un eje verde. Eso quiere decir que estamos moviendo sobre el eje de las Y. ¿Ok? Y si damos clic derecho, va a salir una flecha azul. Eso quiere decir que estamos moviendo en el eje Z. ¿Ok? Ahora, lo que difiere aquí es, esto solo aplica para nuestras vistas en perspectiva. Si nos cambiamos a una vista ortogonal, aquí yo le voy a dar clic en la vista left. Entonces, si se fijan, ahora cambian las reglas. Por ejemplo, mi clic izquierdo es desplazamiento libre. O sea, se va a mover en cualquier eje, en X, Y y Z. Entonces aquí realmente con el clic izquierdo no sabemos hacia dónde se está moviendo. Por eso normalmente evitamos utilizar el clic izquierdo. De hecho, apréndanselo muy bien, porque de preferencia, a menos que estén utilizando alguna herramienta de Snap, que es el siguiente tutorial, les recomendaría utilizar el clic izquierdo. Si solamente quieren desplazar, lo que deben de hacer es apretar el clic de en medio o clic derecho. En este caso, el clic derecho va a mover, o sea, en nuestra vista perspectiva siempre mueve sobre el eje de la Z. Entonces, este clic derecho siempre va a mover arriba y abajo sobre el eje de las Z en nuestra vista, ¿no? Bueno, dependiendo de cada vista. Por ejemplo, ahorita como tenemos vista left, sí nos mueve sobre el eje de la Z, que es hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Si nos cambiamos a nuestra vista front, igual sigue moviendo sobre el eje Z, ¿ya vieron? Pero si estamos en nuestra vista top, ahora cambiamos y el eje de la Z no hay desplazamiento en ese eje. Entonces el desplazamiento sería sobre X. Ajá. Entonces la regla que es para el clic derecho en las vistas ortogonales es que siempre va a desplazar arriba y abajo. Ajá, vertical. Es un desplazamiento vertical. En cambio, el clic de en medio es desplazamiento horizontal. Obviamente este va a cambiar de color dependiendo de la vista que tengan, ¿no? Pero siempre es, a ver, clic de en medio, desplazamiento horizontal, clic derecho, desplazamiento vertical, clic izquierdo es desplazamiento libre. Ajá, en este no tenemos control, de preferencia no lo usen, ¿ok? Ahí está. Entonces, en nuestras vistas de perspectiva, ahí ya cambia. Entonces, nuestro clic derecho es desplazamiento vertical. Bueno, no vertical, eje de la Z. Clic de en medio es desplazamiento en Y. Y clic izquierdo es desplazamiento en X, ¿ok? Esas son las reglas digamos que de desplazamiento en la herramienta Move, ¿no? De hecho, en prácticamente todas estas herramientas que están en Transform, cada clic es un eje y se sigue manteniendo el mismo eje. Por ejemplo, ahora que cambiamos a rotar, a rotate,
Entonces vamos a dar clic izquierdo. Entonces el clic izquierdo nos rota sobre el eje de las X. Ajá. Sí, aquí no nos sale un indicador de color, lamentablemente. Pero si se fijan, el eje es X y nos va a girar en ese sentido. En cambio, el eje, el clic del medio rota en eje. Dejen, doy control Z para que lo podamos ver mejor. Entonces, ahí está. Entonces voy a dar clic de en medio y si se fijan, roto en el eje de la Y, ¿no? De la Y. Ajá. Y si doy clic derecho, que giramos en el eje de las Z, giramos en el eje de las Z. ¿Ok? Entonces, prácticamente en nuestra vista de perspectiva, la regla es la misma, ¿no? El movimiento y rotación va a ser en eje de X. Con clic izquierdo, con clic de en medio es sobre eje de Y y clic derecho sobre eje de la Z. Ahora, nuestra herramienta de Scale, este primer icono que ven aquí, es escala proporcional. Ajá, entonces, no importa qué botón apretemos, siempre se va a escalar proporcionalmente, nos va a mantener las mismas proporciones. Eso quiere decir que va a ser el scale parejo en todos los ejes, ¿no? Ahora, si cambiamos a nuestras vistas ortogonales, el botón de clic izquierdo es igual. Si se fijan, es la proporcional, como es libre. Pero aquí si hacemos cambio, recuerden que si hacíamos clic derecho a la vertical, entonces nos va a hacer escala vertical. Y si damos clic de en medio, es escala horizontal. ¿Ok? Esa es la diferencia. O sea, normalmente esta herramienta de escala proporcional en nuestras vistas ortogonales igual va a cumplir las mismas reglas de vertical y horizontal. En nuestra vista perpendicular no va a haber diferencia en botón porque es proporcional. ¿Ok? Ahora, el cuarto icono es escala no proporcional. Esta prácticamente nos va a escalar en el eje dependiendo del clic que demos. Ahora, vamos a repetir, ¿no? Entonces igual voy a acomodarme como lo teníamos antes. Ya, entonces, ahora yo voy a escalar en eje de las X, va a ser con el botón izquierdo. Escalo en botón de las X. Normalmente en estas herramientas de escala el desplazamiento tiene que ser diagonal. Más que hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Ok. Entonces, ahora si yo doy clic en medio voy a escalar en eje de la Y, en eje de la Y. Y si doy clic derecho, voy a hacer escala, digamos que en el eje de la Z. Ahora por ejemplo, si nos vamos a nuestras vistas ortogonales, voy a dar clic izquierdo. Igual, se vuelve completamente libre, dependiendo cómo me mueva. Y si quiero escala horizontal es con el botón en medio. Y si quiero escala vertical es con el botón derecho. Entonces, por ejemplo, puedo escalar horizontalmente, y luego verticalmente, y luego ya puedo ver, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces esto es de las herramientas de escala. Ahora está esta herramienta que es transformación libre. Ahora, esta transformación libre es nueva de esta versión. Y aquí nos sale, digamos que estas flechas. Y entonces esta ya nos da la libertad de hacer lo que queramos. Por ejemplo, si doy clic en el triangulito, si se fijan, viene la flecha, el color es por eje. O sea, si es eje de las X, está sobre eje de las X. Y es color rojo. Y si está en color verde, es eje de las Y. Si está en color azul, es eje de las Z. Entonces, el triangulito que está en la punta, como la punta de flecha, lo que hace es desplazar. Y prácticamente desplaza, ¿no? Ahora, si me voy al cubito que está después del triángulo, lo que va a hacer es escalar en ese eje. ¿Sí? Si doy clic en el círculo, es rotación. Ahora, por ejemplo, si yo agarro, si se fijan, entonces movemos en triángulo. En cubo escalamos. En el círculo rotamos. ¿Ok? Y si doy clic en esto, si se fijan, tenemos como unos cuadrados. O sea, por ejemplo, este cuadrado rojo que hace. Lo va a desplazar libremente en el eje de las... lo va a desplazar libremente. Vamos a ver. Solamente lo mueve. Bueno, es para desplazarlo prácticamente. Nada más, ¿ok? Y entonces ya. Entonces ya vimos rotación, círculo, cubo es escalar y flecha es desplazar, ¿ok? Va. Estas son las herramientas principales de edición. Otra que vamos a ver
es el pivote. Ahora, no sé si se han fijado a lo largo de los últimos tutoriales que hemos visto y este que pueden ver aquí, cuando nosotros, recuerden siempre dar pick nothing para deseleccionar y luego pick object, ¿ok? Entonces doy clic en el objeto y si se fijan hay un puntito verde. Bueno, yo lo veo verde, pero es este puntito. Este puntito se llama pivote. Este pivote es el punto, ¿cómo le explico? El punto de origen de cada objeto. Entonces, si ustedes colocan en cualquier punto y lo mueven, por ejemplo, siempre si le damos move, las flechitas, dejen selecciono, le doy move, le voy a dar transform, aquí, ahí está, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí en ese puntito que veamos el verde, es donde sale, digamos que todas las herramientas, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, si vamos a mover, siempre va a ser a partir del punto del pivote, o por ejemplo, si vamos a rotar, igual, siempre va a ser en el pivote. Ahora, esta herramienta de pivote lo que nos ayuda, o lo que hace, es nos permite desplazar y cambiar este pivote a donde queramos, por ejemplo. Y cumple las mismas normas que la herramienta move. O sea, si yo doy clic izquierdo, la va a desplazar en el eje de las X. Si doy clic de en medio, va a desplazar en eje de las Y. Y si doy clic derecho, voy a desplazar en eje de la Z. Cuando veamos los snaps, ya vemos, digamos, cómo colocar en diferentes partes del objeto haciendo snap, ¿no? Pero ahorita lo dejamos así, sencillo. También lo que se me olvidaba es que cuando movemos el pivote en nuestras piezas ortogonales es igual, las mismas reglas, o sea, desplazamos con clic de en medio horizontalmente y con clic derecho verticalmente. Ajá. Igual no recomiendo utilizar el clic izquierdo porque es movimiento libre, realmente no sabemos hacia dónde lo estamos moviendo. ¿Ok? Esto va a ser mucho más útil cuando expliquemos lo de la parte de los snaps. Nos va a servir para colocar bien el pivote a mitad de ciertas caras, cosas así, ¿no? Pero bueno, entonces el pivote funciona exactamente igual que la herramienta de movimiento. La única diferencia es que desplaza el pivote nada más. El pivote es importante porque, miren, voy a poner un ejemplo. Ahorita yo lo que voy a hacer es que el pivote lo voy a sacar, ¿no? Del objeto. Ahora lo voy a intentar rotar. Entonces, antes giraba, porque como estaba en el centro de la pieza, entonces la pieza giraba sobre su propio eje, puede decirse, ¿no? Ahora como yo lo saqué, si yo roto, bueno, como no lo desplacé en el eje de las X, se sigue moviendo en el mismo eje, ¿no? Como lo desplacé solo en X. Lo voy a mover en Y. Entonces, si se fijan, se está desplazando sobre el eje de las Y, pero a partir del pivote, de donde esté el pivote. También si giro en el eje de la Z, también se mueve sobre ese pivote, digamos sobre el pivote, pero sobre el eje de las Z. Entonces por eso es muy importante el pivote, porque nos permite acomodar los objetos, las superficies o las líneas con base en este punto. Podría decirse que este es como su punto de origen. Ahora, si este punto queda y el aire y quiere regresar al centro donde estaba, aquí en la herramienta pivote dan clic izquierdo, lo dejan apretado y va a salir esta herramienta que dice al ladito de pivote, dice CNPVT, que es Center Pivot, ¿ok? Entonces nada más le dan clic y ya le regresa su pivote al centro. Y si quieren volver a editar el pivote, nada más le dan clic otra vez izquierdo sobre Center Pivot y cambian a pivote y ya lo van a poder desplazar, ¿ok? Esas son las maneras en que podemos desplazar con ayuda del mouse. También podemos hacerlo de manera más exacta manejando cantidades, por ejemplo. Voy a seleccionar cubo, voy a darle Move. ¿Ok? Entonces ahora si se fijan aquí en la parte de arriba dice Enter Move Amounts X, Y, Z y dice ABS. ¿Ok? Entonces, ABS se refiere cuando son coordenadas absolutas. O sea, se van a basar completamente en las medidas de grid. Entonces 0 es 0, 0. Y así vamos a ir al 1 prácticamente, ¿no? Si nosotros cambiamos a relativo, por ejemplo voy a apretar R, Enter, si se fijan cambió a relativo, y entonces va a ser relativo a la posición donde se encuentra ahorita el objeto. Por ejemplo, vamos a poner A otra vez, Enter, para que se cambie absoluto.
Ahora dice enter move amounts x, y, z. Entonces el primer número que pongamos va a ser en eje de las x, el segundo en y y el segundo en z. No es necesario separar por comas, nada más con que pongamos espacio. Entonces ahorita vamos a empezar con x. Entonces yo voy a mover 10, escribo 10, no tengo que dar clic, solamente con que escriba doy enter. Ajá, entonces se movió 10 milímetros, ¿ok? Ahora, si yo pongo 0 enter, me lo va a mover a 0. Ajá. Entonces, por ejemplo, voy a poner 10 espacio 20 espacio 20. Entonces vamos a mover en x 10, en y 20 y en z en z 20. Doy enter y así nos los vamos, así nos los movió. Ajá. ¿Sí? Ok, entonces ahora por ejemplo voy a regresar a 0, 0, 0. Entonces voy a poner 0 espacio 0 espacio 0 enter y ya me lo regreso al origen. ¿Ok? Así es como podemos mover de manera más exacta utilizando las coordenadas. Ahora, por ejemplo, yo lo tengo en esta posición, así tal cual, ¿no? No lo tengo en nada, no me basé en nada, ni en el grid, ni en nada. Entonces ahora yo quiero moverlo, pero lo quiero mover 10 milímetros sobre X, pero a partir de donde yo lo tengo. Entonces, en vez de dejarlo en ABS, voy a poner R, Enter. Y ahora voy a poner, yo quiero mover, no sé, 50 en X, Enter. Entonces ya lo moví solamente 50 a partir digamos, del punto donde estaba. Entonces esa es la diferencia entre posición relativa, posición absoluta y cómo podemos mover con las coordenadas, ¿no? Recuerden que es separado con espacio. Por ejemplo, también, si yo quisiera mover solo en Y o solo en Z, entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar move. Y entonces en X tendría que poner 0 porque no quiero mover en X, espacio, y en Y si quiero poner, todo va a poner 50 en Y. Y le voy a dar enter. Entonces si se fijan, se movió 50 en Y. ¿Ok? Ya podemos hacer lo mismo con Z. Entonces voy a poner 0, espacio 0, espacio, voy a poner 100. Ajá, y ya solamente lo moví 100 sobre Z. ¿Ok? Todo esto lo podemos replicar igual con rotar. O sea, por ejemplo, vamos a dar ahora aquí que en rotar. Igual, ahorita está en relativo. Vamos a ponerlo en absoluto. Igual, si escribo en X, voy a rotar en X. Por ejemplo, voy a poner 90, que son 90 grados. En mover es en milímetros, en rotar es en grados, ¿no? Entonces voy a poner 90 y no se nota nada porque es un cuadrado, ¿vale? Entonces tengo que poner 45, 45 enter y ya lo moví 45. También puedo poner números negativos, poner menos 45 y me lo va a rotar hacia el otro lado, ¿ok? Y también lo podemos hacer, o sea, por ejemplo, si quiero rotar en X, por ejemplo, 45 grados y en Y le voy a rotar otros 45 y le doy enter. Entonces si se fijan, ya lo moví en 45. Ajá. Entonces así es exactamente. O sea, ustedes recuerden que la primera posición es X, la segunda posición es Y, la segunda posición es Z. Ajá. Entonces, por ejemplo, si solo quiero mover en X, solo escribo X. Pongo, por ejemplo, 45, enter. Eso me va a interpretar que las demás son 0. En caso de querer mover la Y o la Z, como X y Y vienen primero, entonces tenemos que colocar primero 0, 0 y luego, recuerden, es 0, espacio 0, 0, espacio 0, espacio 45. Y así ya lo rotamos solamente en Z. ¿Ok? Igual, es exactamente lo mismo para las demás herramientas. Entonces, a ver, pongo el cubo, ahora escala scale, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, como es escala proporcional, me dice enter scale absoluto. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 2 enter, me lo hizo digamos que me lo escaló en 2 con respecto a lo absoluto, ¿no? Entonces, si yo le doy, por ejemplo, relativo y le pongo 2, me lo hace más grande, ¿ok? Entonces, digamos que si yo le pongo absoluto, me lo va a hacer 2 a 2 milímetros. Si le pongo si le pongo relativo, me lo va a hacer al doble, como tal, ¿no? Y si le pongo escala no proporcional, entonces ahora sí, por ejemplo, yo puedo poner escalas ahora vamos a poner absoluto, voy a poner scale en X, entonces voy a escalar en X, no sé, 10, enter. Entonces si se fijan,
pasó esto. Ajá. Sí, es más fácil estar escalando, yo creo que con mouse, pero bueno, así es como funciona. ¿Ok? Entonces nada más recuerden poner las posiciones, los números que quieren que sea 0, déjenlo, o sea, pónganlo en 0 y nada más den enter. No necesitan dar clic en la parte de arriba para estar escribiendo, automáticamente lo escriben al apretar las teclas. Entonces, estas son las herramientas principales de Transform, las que vamos a estar utilizando más a lo largo del semestre. Y bueno, entonces vamos al siguiente tutorial.